¿Qué tal, alumnos? Tengan ustedes muy buenos días. Esta clase va dirigida para el aula A2. Está dirigida para el aula A2. Hemos estado trabajando hasta la última clase todo lo referente a lo que es fotosíntesis. Y se estudió la fase luminosa. Estudiamos en esa fase luminosa los eventos de la fotofosforilación cíclica y la fotofosforilación acíclica. Hicimos una breve introducción ligera a lo que era la fase oscura, solamente se habló una explicación rápida para tener una idea. Esta clase, esta grabación corresponde ya a culminar la fotosíntesis en su última fase, que es la fase oscura. Bueno, la fase oscura también se le conoce como fase termoquímica, también se le conoce como una fase independiente de la luz, que lo vamos a ver luego. Y se le llama así porque esta fase justamente no requiere energía luminosa, no emplea energía luminosa. ¿Dónde ocurre la fase oscura? La fase oscura, ¿no? A ver, debemos entender algo muy importante. La fase luminosa ocurre siempre y cuando haya presencia de luz, ¿no? Entonces, en presencia de luz se dará la fase luminosa y la fase oscura, haya luz o no haya luz, igual sucede. Eso es lo que podemos encontrar en los libros preuniversitarios, ¿no? Libros de academias, pero hay que ir un poco más a profundidad. Sucede que la fase oscura de la fotosíntesis es más intensa cuando de manera paralela se está llevando a cabo la fase luminosa. ¿Por qué? Porque la fase luminosa genera unos productos que serán utilizados en la fase oscura. Hemos estudiado el caso del NADPH y el ATP. ¿Correcto? Entonces, estos productos se generan en la fase luminosa y serán utilizados en la fase oscura. Pero cuando ya no se lleva a cabo la fase luminosa, por ejemplo, en la noche, por así decirlo, en el cual sí se está llevando a cabo la fase oscura, se necesita ATP y NADPH. Pero como no hay fase luminosa en la noche, entonces hay un bajón en la producción de estas moléculas. Pues no hay fase luminosa activa en la noche. De tal manera que la fase oscura no tendrá la misma intensidad, la misma recurrencia durante el día. ¿Quedó claro? Entonces, la fase oscura sucede en cualquier momento, así para que me entiendan, pero es más intensa cuando a su vez se esté llevando a cabo la fase luminosa, porque ella provee con ciertas moléculas, con ciertos productos que la fase oscura necesita. Muy bien, entonces la fase oscura, ¿dónde ocurre? ¿Dónde sucede este proceso, no? La segunda fase de la fotosíntesis. Bueno, en el caso de la fase oscura para las plantas y para las algas, debemos recordar aquí este organelito que corresponde al cloroplasto, ¿no? Que podemos observar. Membrana externa del cloroplasto, membrana interna, los tilacoides que ustedes están observando, ¿no? Ahí están los tilacoides, 1, 2, 3, 4 tilacoides que en conjunto forman la grana, ahí ocurre la fase luminosa. Y el estroma es todo este medio que estaría bañando a los tilacoides. A ver. Muy bien. El estroma sería, a ver, vamos a colocar un color. Este sería el estroma. A ver, todo esto. A ver. Todo ese medio, que es como si fuese un medio líquido, medio interno, que está, todo lo que está por fuera de los tilacoides. ¿Ya? Todo eso está bañando los tilacoides. Es un medio líquido, ¿ven? Ahí, que está bañando a los tilacoides, los está rodeando, ¿no? Correspondería todo ese medio al estroma. Ahí está. ¿Ya? Y en ese estroma es donde ocurre la fase oscura. Ya, ahí está el estroma. ¿Ya? Lo acabo de pintar.
Entonces, esto es para el caso de las células de las plantas y de las algas, ya que las plantas a nivel de sus hojas tienen un tejido que se llama parénquima clorofiliano, en el cual justamente este tejido contiene abundantes cloroplastos y es ahí donde ocurre la fase oscura en el estroma del cloroplasto. Las algas también tienen cloroplasto, como el caso de la euglena, que lo hemos revisado varias veces. Y la euglena tiene también cloroplastos semejantes a los que están aquí acá en la pizarra, acá en la diapositiva, y también tiene su estroma. Y ahí ocurrirá entonces la fase oscura. Muy bien. Tenemos también el caso de las cianobacterias, ¿no? Las cianobacterias son organismos unicelulares. Acá, cianobacterias, como ustedes pueden apreciar. Ahí. Entonces, las cianobacterias, siendo organismos unicelulares procariotas, ellos también son capaces de llevar a cabo la fotosíntesis, fase luminosa y la fase oscura. Recuerden que las cianobacterias son organismos muy antiguos. Ellos aparecieron hace 3.400 a 3.100 millones de años. Ahí está. Muy bien. 3.400 a 3.100 millones de años. Y entonces son antiguas, aparecieron mucho antes que las plantas, obviamente, antes que las algas unicelulares eucariotas. Y ellas también pueden llevar a cabo la fase oscura de la fotosíntesis. Pero estas cianobacterias, o conocidas también como algas cianofitas, o cianofisias, o algas azul verdosas o verde azuladas, también se les conoce con ese nombre, ellas no tienen cloroplastos, no poseen cloroplastos. En su citoplasma no tienen cloroplastos. Entonces la pregunta, ¿dónde sucede para estos organismos unicelulares la fase oscura? La fase oscura en ellos va a ocurrir en los carboxisomas. Aquí, que son estos cúmulos en forma de un diamante, más o menos para que entiendan acá. Miren, acá tengo uno. A ver. Ahí está. En estas estructuras conocidos como carboxisomas es donde va a llevarse a cabo esta fase oscura. Entonces aquí en el dibujo se está observando todo esto que parece una cápsula, es una cianobacteria. Podemos ahí reconocer, por ejemplo, su ácido nucleico, que parece una serpiente enrollada, por ejemplo, ¿no? El fitoplasma, ¿ven? Y aquí encontramos a los carboxisomas, ¿ya? Es ahí donde va a suceder la fase oscura, el ciclo de Calvin. En cambio, aquí en las células que tienen cloroplastos, como células de las plantas y las algas, sucede en el estroma. ¿Sí? Acá se ve bien claro, en el estroma, en este medio líquido donde se encuentra el ADN del cloroplasto, se encuentra ribosomas del cloroplasto, ¿correcto? Ahí va a ocurrir esa fase oscura de la fotosíntesis. Entonces, no nos olvidemos que fotosíntesis, fase oscura, no solamente es para plantas y algas, porque estos procesos aparecieron con organismos sencillos, procarióticos, que son las cianobacterias. Y muchas veces pensamos solamente derivarlas a las plantas y es un error generalizar de esa manera. Entonces ahí tenemos la fase oscura, una pequeña introducción, ¿ya? También se le llama fase independiente de la luz, fase termoquímica, fase oscura. Estos procesos pueden transcurrir en la oscuridad, como les decía, ¿no? Por lo que reciben el nombre de reacciones de la oscuridad. O sea que también, si nos preguntaran, por ejemplo, cuándo ocurre o durante qué fase ocurren las reacciones de la oscuridad, bueno, la fase oscura. Muy bien, ahora, se debe recalcar que la expresión reacciones en la oscuridad
no significa que estos procesos solo puedan transcurrir en la oscuridad. O sea, no significa, como les decía, que se puede llevar a cabo solamente en ausencia de luz. O sea, en la noche tiene que suceder. No, no se refiere. Sino que hay que resaltar de que estas reacciones químicas que van a ocurrir en este proceso, ¿correcto? No van a utilizar luz. No se da en presencia de luz. Pero debemos recordar, y les vuelvo a recalcar que la fase luminosa de la fotosíntesis va a generar productos que se emplean en la fase oscura. Y la fase luminosa es durante presencia de luz. O sea que en ese momento también habrá fase oscura, pero será más intenso. Porque cuando ya no haya fase luminosa, solamente habrá fase oscura, y la fase oscura se va a dar, pero en menor cantidad, en menor intensidad, porque no habrá esos productos de la fase luminosa, ya que en ese momento que no hay luz, por así decirlo, no hay presencia de luz, no se lleva a cabo la fase luminosa. Entonces, como no necesita luz, se le llama fase independiente de la luz, no utiliza luz. Ahora, en esta fase oscura se van a llevar a cabo ciertos procesos, ciertas reacciones químicas, que en conjunto, estas reacciones químicas se les conoce como el ciclo de Calvin. Se le conoce ciclo de Calvin. También se le conoce como ciclo de Calvin-Benson o ciclo de la fijación del carbono de la fotosíntesis. En esta fase, más que todo, lo que se requiere es captar el dióxido de carbono. El dióxido de carbono que va a ingresar por la hoja y es la fuente de carbono para poder construir estas moléculas orgánicas. Estas moléculas orgánicas van a almacenar energía que podrá ser utilizado por otros organismos al comer una manzana, al comer el follaje, comer las hojas. Entonces estamos nutriéndonos de esas moléculas que ha logrado sintetizar estos seres vivos, en este caso las plantas. Entonces, por esa razón, las plantas justamente son organismos autótrofos. Ellos son incapaces, ellos son capaces de poder sintetizar sus moléculas nutritivas. Ellos lo pueden realizar. En cambio, los organismos heterótrofos, como los animales, las plantas, los animales, los hongos, por ejemplo, ¿no? Entonces, necesitamos justamente buscar alimento, consumirlo, ¿correcto? Entonces las plantas son organismos autótrofos y son capaces de poder realizar este proceso de fotosíntesis. Los humanos no, tenemos que consumir alimentos, tenemos que sacrificar animales para poder alimentarnos de sus tejidos. O quizás sacar los frutos de los árboles, ¿no? Retirarlos de los árboles, comer plantas, también solemos comer plantas, de lechuga, por ejemplo, y otros vegetales y nos alimentamos de las moléculas que han sido creadas, sintetizadas por estas especies. Muy bien. Bueno, lo importante de la fase oscura es que en esta se va a poder sintetizar, se va a crear, se va a fabricar, se va a elaborar. Entonces, ¿qué cosas se va a fabricar? Se van a elaborar la materia orgánica. O sea, se va a sintetizar las biomoléculas orgánicas. No solamente se sintetiza moléculas como el caso de la glucosa, ¿no? También se pueden sintetizar otros compuestos. Se pueden formar ácidos grasos, se pueden formar aminoácidos, proteínas, una gran diversidad de moléculas orgánicas, pero siempre a nivel preuniversitario citamos el caso de la glucosa. ¿Ya? Siempre es así. Ahora, para que se puedan fabricar estas moléculas orgánicas, se requiere una fuente de carbono. ¿Cuál será? Muy bien, ¿no? Será el CO2 atmosférico, el dióxido de carbono. En esta imagen que he puesto, podemos reconocer acá una planta, ahí está la hoja, y miren, en este rectángulo, ¿sí? Este espesor de la hoja se está llevando como índice al microscopio, ¿no? Estamos observándole ya ampliada la imagen aquí, y estamos reconociendo, vamos a reconocer acá algunos tejidos.
Miren, estas son células. ¿Ya? Todas estas son células. Esta capa de células. Y estas células corresponden a las células de la epidermis. Epidermis superior. Ahí está. ¿Ya? Ahí se encuentra la epidermis superior. Tenemos también por acá otra epidermis para reconocer. A ver, esto sería la epidermis inferior. Ahí está. Podemos también aquí ir reconociendo otro tejido que acá sí se está mencionando, que es el mesófilo. El mesófilo es lo que se encuentra entre las dos epidermis, el tejido que se encuentra al centro. Acá lo voy a señalar, lo señalo con la flechita. Todo esto, ¿ya? Es el mesófilo. Y el mesófilo contiene un tejido. Ese tejido, las células alargadas y las células cortas, se les conoce como células del parénquima clorofiliano. Células del parénquima clorofiliano. Ahí está. Estas células del parénquima clorofiliano se caracterizan por la presencia de cloroplastos. Y ese tejido es obviamente de color verde, siendo este el responsable de realizar la fotosíntesis, toda la fotosíntesis, ¿sí? Justamente en estas especies de las plantas, ¿no? Entonces, el parénquima clorofiliano, no nos olvidemos, es un tejido de color verde. Las epidermis no tienen cloroplastos, son translúcidas. Y todo lo que podemos ver de color verde en una hoja corresponde a todo ese parénquima clorofiliano, al mesófilo. Hay muchos insectos cuyas larvas se introducen al interior, valga la redundancia, ¿no? Se introducen al mesófilo de la hoja y comen justamente estas células, las células del parénquima clorofiliano, ya que estas células contienen sustancias azucaradas. ¿Por qué? Porque estas células son las responsables de llevar a cabo la fase oscura y fase luminosa, la fotosíntesis, ¿no? Y en la fase oscura se van a fabricar moléculas orgánicas que sirven de alimento para algunas larvas de insectos que se introducen al medio de la hoja, al mesófilo, y comen estas células. Van a causar un daño, ¿no? Son plagas. Entonces aquí, por ejemplo, en esta célula alargada, que parece un platanito, podemos ver tres cosas eh, oscuras, negras. Acá también, dentro de cada célula se ven como unos puntos negros. Esos puntos negros son los cloroplastos. Son los cloroplastos. Muy bien, pero acá vemos otra cosa. Miren, en la epidermis inferior se encuentran un par de células que
constituye el estoma. Se le conoce como estoma. A ver, por acá. Muy bien. El estoma son dos células que tienen la forma de un riñoncito. Estas dos células se les conoce como células oclusivas. Ahí, ahí está. ¿Ya? Este es un estoma. Está formado entonces por dos células llamadas células oclusivas. ¿Por qué es importante entonces estos estomas? ¿A qué se debe su función, no? Bueno, los estomas se encuentran en la epidermis inferior, que corresponde justamente al envés de la hoja. Miren, lo que se observa aquí, toda esta hoja, se puede decir la superficie externa, todo esto de color verde, verde con... En sí todo es verde, obviamente, ¿no? Pero me refiero a verde con estas manchas blancas que es el brillo. Toda esta superficie sería el haz. Y lo que se encuentra por debajo de la hoja, por detrás, sería el envés. Y este envés está tapizado por la epidermis inferior, en cuyas células contiene el estoma. Acá se ve con un color medio anaranjado, ¿no? Lo hacemos más grande el estoma y acá se visualiza. Entonces, este estoma, ¿por qué es interesante? Miren, por ese estoma ingresaría el dióxido de carbono, por acá, y se va hacia el besófilo, aquí. Entonces, por acá ingresa el CO2. Ahí está, ¿ya? Entonces, el CO2 va a ingresar ¿por dónde? Por el envés. Por el envés de la hoja ingresa el CO2 por ese estoma. Y el estoma son como unos huequitos, ¿no? Como unos agujeritos. Ya, entonces los estomas entonces forman en su centro un agujero. Acá se puede visualizar. Aquí, un agujero por donde va a ingresar el dióxido de carbono y difunde hacia las células. Si queremos trabajarlo por acá, escribimos dióxido de carbono, CO2. Miren, ahí está el CO2. Ahí está. Entonces, este CO2 ingresa por el estoma. Ahí. Hay un agujero que se llama ostiolo y ahí está ingresando, ¿ven? Miren, la flecha ingresa y este CO2 se dirige al parénquima clorofiliano. Estas células van a tener que recibir el dióxido de carbono para que este dióxido de carbono ingrese a la célula y pueda ir hacia el cloroplasto. Atraviesa el cloroplasto, el dióxido de carbono, y
irse al estroma para que ocurra la fase oscura. ¿Ya? Como estamos observando. Entonces, aquí, por ejemplo, observamos, a ver aquí, hemos sacado una célula, la que se encuentra aquí, vamos a señalarlo un poco más, un poquito más de color para que se vea aquí. Ajá, ahí. Ahí está. Y esta célula de parénquima clorofiliano tiene en su interior cloroplastos, que son estas estructuras en color verde. Vamos a retirar un cloroplasto. Ahí está. Ya, sacamos un cloroplasto. Se pueden observar. Y en este cloroplasto están los tilacoides, la grana, ¿no? La grana, tilacoides. Bueno, el CO2, como les vuelvo a repetir, y es importante reconocer esto, no deben olvidarse. El CO2, entonces, ingresa a la célula del parénquima. Tiene que ingresar, tiene que ser así. ¿Ve? Ahí ve. Ingresa, ahí. Entonces, varias moléculas de CO2 van a ingresar al interior de la célula vegetal. Una vez en su interior, el CO2 tiene que ingresar ¿a dónde? Al interior del cloroplasto. Ahí está. ¿Ven? Entonces no es difícil, pero es importante entender todo este viaje del CO2 hasta los cloroplastos. Ya que este CO2 es una fuente de carbono. ¿Ya? Es la fuente de carbono para poder construir las moléculas orgánicas posteriormente. Muy bien, ahora por ese mismo estoma va a salir el oxígeno. Ustedes saben que en la fase luminosa hay eh, una liberación, hay una producción de oxígeno. Y este oxígeno tiene que salir por medio del estoma. Entonces, las células del parénquima clorofiliano, cuando lleven a cabo la fase luminosa, ellas van a liberar oxígeno. ¿Ya? Que no quede duda, liberan oxígeno. Ahí está, ¿ya? Ahora, la pregunta es, ¿ese oxígeno saldrá de la hoja? Sí, sale de la hoja. ¿Ya? Ahora este oxígeno tiene que retirarse de la hoja y lo hará a través del estoma. ¿Ya? Entonces aquí miren, el oxígeno que se ha formado ahora saldrá por medio del estoma al medio que nos rodea. Aquí tenemos entonces O2. Entonces la función del estoma, ¿cuál sería? El intercambio gaseoso, ¿no? Entrada de dióxido de carbono y salida de oxígeno molecular, O2. Muy bien, entonces no nos olvidemos que si bien es cierto en la fase oscura hay una síntesis de materia orgánica, tenemos que recordar entonces
de dónde se usa ese carbono para fabricar moléculas. La fase oscura de la fotosíntesis, que es lo que se necesita, ¿no? Eh, a ver, creo que no se me escuchó. No nos olvidemos, entonces vuelvo a repetir, me parece que se fue el audio. Vuelvo a repetir, no se olviden que la fase oscura se forman las moléculas orgánicas, se sintetizan, se elaboran y se necesita una fuente de carbono. ¿Quién sería esa fuente de carbono? Ya les dije, el dióxido de carbono, ¿ya? Esa es la materia prima para poder crear moléculas orgánicas. La fase oscura de la fotosíntesis, ¿qué es lo que necesita, no? ¿Qué es lo que requiere? Se va a necesitar aquí los productos de la fotosíntesis que corresponden a qué fase, a la fase luminosa. Vamos aquí vamos a especificar. Vamos a agregar. Entonces, correspondientes a la fase luminosa. Muy bien. Entonces, correspondientes a la fase luminosa, ¿qué es lo que se ha sintetizado? En la fase luminosa, recordemos que se ha sintetizado ese transportador que es el NADPH, el NADPH o NADP reducido, que siempre bueno, yo suelo dibujarlo como un carrito, ¿no? Ahí recordemos, transportador de hidrógeno. Y recordemos que la cantidad que se sintetizan son 2. ¿Ya? Eso no nos olvidemos, son 2, entonces NADPH. Y estos NADPHs se sintetizan entonces a partir de que se han fotolizado 2 moléculas de agua. ATPs. La cantidad de moléculas de ATP son 2, si recordamos también aquí. Pero no nos olvidemos que este ATP se ha sintetizado durante la fotofosforilación. ¿De qué tipo? Acíclica. Bajo un evento acíclico se ha logrado sintetizar estas 2 moléculas de ATP. A ver, fosforilación acíclica. Ahí está. Ya, entonces no nos confundamos, tener mucho cuidado porque ya hemos hablado de la fotofosforilación acíclica y hemos visto que se puede formar una molécula de ATP. Miren, ¿ven? En sí se forman varias, ¿no? Pero acá podemos ver una molécula de ATP, ¿no? Que se puede formar, o se puede formar ATP durante la fotofosforilación cíclica. Durante la fotofosforilación cíclica se puede también producir ATP. Recuerden que ATP, pero no se produce NADPH. ¿Ya? Se produce solamente ATP. Entonces, los productos que yo debo reconocer de manera inmediata de mi fase luminosa son estos 2. ¿Ya? Y adicionalmente, esto por fotofosforilación cíclica. Pero principalmente tienen que recordar esto, el de acá. No se olviden. ¿Ya?
Esto de acá. Muy bien. Esto será utilizado entonces en la fase oscura, que vamos a ver en ese momento, en el ciclo de Calvin. El NADPH y el ATP deberán hacer entonces un viaje, deberán hacer un recorrido desde los tilacoides, donde son sintetizados, hacia el estroma, para intervenir en las reacciones de oscuridad conocidas como ciclo de Calvin. La fase oscura de la fotosíntesis puede dividirse en tres etapas, ¿no? La carboxilación, la reducción y la regeneración. Todo esto voy a explicarles, alumnos, en el esquema que viene a continuación. ¿Ya? Todo lo que está aquí lo voy a explicar por acá. Aquí. Muy bien. A ver, vamos a entender esto, que no es difícil. ¿Ya? El ciclo de Calvin se inicia con la molécula que es la ribulosa 1,5 bifosfato, que es justamente una pentosa que tiene ácido fosfórico en el carbono 1 y carbono 5. Esta molécula se unirá al dióxido de carbono, al CO2, pero todos sabemos que el dióxido de carbono presenta solamente un átomo de carbono. Un átomo de carbono. Correcto, y es algo muy elemental, sencillo de reconocer y entender, no es difícil esto. Ahí está, tenemos un átomo de carbono. ¿Ya? Esto es lo que presenta nuestra molécula de CO2, un átomo de carbono. Entonces, la ribulosa 1,5 bifosfato, ella tiene 5 átomos de carbono. ¿Correcto? Entonces, estas dos moléculas reaccionan, van a reaccionar, se van a combinar, pero lo que hace la ribulosa es coger al CO2. ¿Ya? La ribulosa es como si tuviese dos manitas, y con estas manos va a coger al CO2, de tal manera que los va a fijar. ¿Ya? Con sus dos manitos las fija, los coge. Y si nos preguntan, por ejemplo, en examen de emisión, qué molécula es la que se encarga, o qué molécula es la encargada de fijar el CO2 atmosférico, ustedes van a responder ribulosa 1,5 bifosfato. Esta reacción es catalizada por una enzima conocida como rubisco. La enzima rubisco es la que se va a encargar de catalizar esa unión, ¿ya? Entre justamente esas dos moléculas, el CO2 y la ribulosa 1, bifosfato. De tal manera que al reaccionar esas dos moléculas se forma un compuesto inestable que hasta ahora no se conoce con exactitud y se le llama compuesto inestable o también se le llama compuesto inestable X. ¿Correcto? Ahí. Vamos a sombrear el compuesto inestable. ¿Eh? Vamos a sombrear de color verde. El compuesto inestable, este compuesto debe tener 6 átomos de carbono. Entonces, cuando reacciona la ribulosa 1, bifosfato con el CO2, al reaccionar, se combinan formando un compuesto inestable de 6 átomos de carbono. Ese compuesto inestable se descinde, se parte, se abre en dos moléculas de ácido 3 fosfoglicérico. Ya vamos a ponerlo acá entonces en dos moléculas. Cada molécula tiene 3 átomos de carbono. Aquí está. ¿Ya? Entonces cada molécula del ácido 3-fosfolicérico tiene 3 átomos de carbono. O también se puede abreviar como PGA. Y es acá donde, recuerden, se acerca nuestra molécula de ATP. Viene el ATP y se encarga justamente de fosforilar al ácido 3-fosfolicérico. ¿Cuántas moléculas de ATP? Como son dos PGAs, dos ácidos 3-fosfolicéricos,
Entonces se necesita dos ATPs, los dos que se habían formado en la fase luminosa. Estos dos ATPs llegarán entonces y fosforilan, le conceden fosfato al ácido 3-fosfolicérico. Al retirarse los dos ATPs, ellos se retiran como ATP. Dos adenosindifosfatos se retiran. Hasta acá se consumieron las dos moléculas de ATP. De tal manera que estas dos moléculas de ácido 3-fosfolicérico son convertidas a dos moléculas de ácido 1,3 difosfolicérico, ¿ya? Ácido 1,3 difosfolicérico, ¿sí? Se sobreentiende, y cada una de estas moléculas, como ya sabemos, presenta ¿cuántos carbonos? 3 carbonos. 3 carbonos. Muy bien. Ahora, estas moléculas entonces son hidrogenadas. Van a recibir hidrógeno. ¿Quién les da el hidrógeno? Les da el NADPH. El NADPH se encarga de hidrogenar a estas dos moléculas. Como son dos ácidos 1,3 difosfolicéricos, se requieren dos. Justamente los dos que se formaron en la fase luminosa. Entonces, ellos lo que hacen es ceder su hidrógeno a las dos moléculas de ácido 1,3 difosfolicérico. Este proceso se le conoce como hidrogenación del ácido 1,3 difosfolicérico. Una vez que los dos NADPH han logrado hidrogenar, los dos se van justamente a oxidar a NADP con un símbolo más. Vamos a ponerlo por acá el símbolo. Ahí está. Ya. Y obviamente son dos también. Vamos a ponerlo por acá. 2. Ahí está. Muy bien. Una vez que las dos moléculas de ácido 1,3 difosfolicérico han sido hidrogenadas, se convierten las dos, son convertidas a dos moléculas de gliceraldehído fosfato. El gliceraldehído fosfato entonces es justamente un compuesto, son dos compuestos que tienen, bueno, en este caso por separado, es un compuesto con 3 átomos de carbono. Presentan 3 átomos de carbono. Ahí están los dos gliceraldehídos 3-fosfato, abreviado como PGAL. Muy bien, ahora miren, de estos gliceraldehído 3-fosfato, uno de ellos sigue en el ciclo de Calvin y es convertido a una ribosa 5-fosfato. Esta ribosa 5-fosfato tiene 5 átomos de carbono. Ustedes pueden observar acá 5 átomos de carbono. Pero la ribosa 5-fosfato debe ser ahora convertida a ribosa 1,5 bifosfato, de tal manera que se pueda regenerar la ribosa 1,5 bifosfatos para iniciar un segundo ciclo de Calvin. Entonces, para esto, ¿qué es lo que necesito yo? ATP. ¿Se acuerdan del ATP que se podría producir por forma o por un proceso de tipo cíclico? Entonces podríamos utilizar STP. Si es que falta, se emplea STP. Entonces aquí vamos a necesitar uno. ¿Lo ven? Un ATP. Un ATP viene, le concede fosfato, o sea, lo fosforila a la ribosa 1,5 bifosfato, lo fosforila y se retira como adenosindifosfato. ¿Ven? Ya está. Y se ha logrado fosforilar la ribosa 5-fosfato, se ha logrado fosforilar y convertirse en ribosa 1,5 bifosfato. ¿Ya? Entonces, de tal manera que ya se regeneró, ya tenemos ribosa 1,5 bifosfato y puede llevar a cabo un segundo ciclo de Krebs, un ciclo de Calvin, disculpen, ciclo de Calvin. Estaba pensando en el ciclo de Krebs. Disculpen, ciclo de Calvin, un tercer ciclo de Calvin. Sí, me paro pensando en que no se confunda ciclo de Calvin con ciclo de Krebs y justamente le estaba por decirle a ustedes y les dije que les el ciclo de Calvin, ¿ya? Muy bien, entonces, miren, hasta aquí se entendió. Ahora, para poder crear una glucosa, una molécula de glucosa, les voy a explicar así bien sencillo para que se entienda, no sea difícil. Una glucosa, para una glucosa, tiene ella, ¿cuántos carbonos? Una molécula de glucosa tiene 6 carbonos.
6 carbonos, una molécula de glucosa. Ahora, hay varias formas de explicar eso, pero para mí la más sencilla es la siguiente. Una molécula de CO2, ¿cuántos carbonos me está proporcionando? Solamente un carbono, mire, un átomo de carbono, ¿no? Pero yo quiero una glucosa, y si yo quiero formar glucosa, ¿cuántos carbonos debe tener la glucosa que yo quiero crear? 6 carbonos. Y estos carbonos, estrictamente, ¿de dónde deberían salir? Del CO2. Entonces, si yo quiero 6 carbonos, y cada carbono eh, me proporciona el dióxido de carbono, el CO2, y yo sé que el CO2 tiene que usarse para poder crear esa glucosa, porque tengo que usar un carbono que venga de afuera, no uno que gaste la célula. Entonces, debe ingresar 6 moléculas de CO2. Por cada una de esas moléculas tendré ahí mi átomo de carbono para la glucosa. De esa forma lo podemos aprender más rápido y sencillo. Entonces yo tengo una molécula de CO2 que me proporciona un carbono. ¿Cuántos carbonos yo quiero? 6. Y los carbonos deben cogerse del CO2. Esa es una forma de hacerlo rápido, es un método más fácil de entenderlo. Entonces yo lo que necesito es que ingresen una cantidad de 6, entonces moléculas de CO2. ¿Ya? Ingresan 6 moléculas de CO2. Entonces acá le pongo esto por 6. 6 moléculas de CO2. Entonces se van a formar aquí 6 compuestos inestables. Cada compuesto inestable de los 6 se va a partir, de tal manera que tendría acá esto 6 veces, o sea, tendré que multiplicarlo esto por 6. Ahí está, ¿lo ven? O sea, ¿cuántos van a formarse acá? Se van a formar 12 moléculas del ácido 3-fosfolicérico. Y para todo va a ser igual acá también. Tengo que multiplicarlo por 6. Por 6 aquí también, ¿ven? Se van a formar 12 moléculas de ácido 1,3 difosfolicérico. Acá también por 6. Y tendré entonces, ¿cuántas moléculas acá? 6. Por 2, 12. 12 moléculas de PGAL. Ahí está. Ahora, de estas 12 moléculas de PGAL, de estas 12 moléculas, voy a coger solamente 2 para hacer un equilibrio aquí, ¿ya? Voy a coger 2 moléculas de PGAL, o sea, del gliceraldehído 3-fosfato. Y estas 2 moléculas de PGAL, las dos, solamente las dos, se usará pues para poder utilizarlas en la síntesis de una molécula de glucosa. Es la manera más sencilla. ¿Por qué? Porque cada PGAL, ¿cuántos carbonos tiene? Cada PGAL te dije que tenía, ¿cuántos carbonos? 3 átomos de carbono, ¿no? Cada PGAL presenta 3 átomos de carbono. Y al tener 2 PGALs, 2 gliceraldehído 3-fosfato, tengo entonces ahí los 6 carbonos para una glucosa. ¿Ya? Entonces, esta molécula, estas 2 moléculas, mejor dicho, se usarán para fabricar esa molécula de glucosa. Ahí. Pero, ¿qué ocurre después? ¿Qué ocurre? Que me van a sobrar 2. ¿Ven? Me van a sobrar 2. Perdón, me van a sobrar 10, disculpen. ¿Ya? Bueno, entonces, de las 2 moléculas de PGAL que se están utilizando, me van a sobrar 10. ¿Ya? 10 moléculas de PGAL. Y esas 10 moléculas de PGAL, estas 10 moléculas de PGAL, son las que van a utilizarse para que se puedan regenerar, ¿correcto? Hasta ribolosa 5-fosfato. De tal manera que bueno, voy a utilizar esas PGAL para que se forme ribolosa 5-fosfato y esta pueda regenerar a la ribolosa 1,5 bifosfato. Lo que sucede es que las PGALs tienen 3 carbonos y un proceso complejo que a nivel no se explica, eso no te van a preguntar en la universidad, se llega a tener hasta una ribolosa 5-fosfato que tiene 5 carbonos. Y esta será fosforilada para que se forme otra vez ribolosa 1,5 bifosfato. Pero aquí hay un detalle que tenemos que tener presente.
Te dije que entraban 6 moléculas de CO2, o sea que esto va a girar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 veces. Profesor, ¿por qué se han formado 10? Sí, de las 10 cojo 6 para que cada una de ellas, de las 6 PGAL, se conviertan en ribolosa 5-fosfato. Y cada una de esas 6, recuerda, deben ser fosforiladas. Entonces, profesor, ¿cuántas moléculas de ATP yo necesito? Si todo esto va a girar 6 veces, todo, 6 veces, como un reloj, entonces yo necesito por acá, vamos a agregar, multiplicar esto por 6. Por 6. Por 6. Acá NADPH también por 6. Y aquí el ATP también por 6. Vamos a ponerlo aquí, que se vea. Ya, ahí está. Entonces, ¿cuántas moléculas de ATP, profesor, se van a necesitar? 12 moléculas de ATP. Por este lado derecho. Y acá 6 moléculas de ATP. Tendría 12 más 6. ¿Sí? Que sería igual a 18 moléculas de ATP. ¿Ven? Ahí está. Muy bien. Entonces, acá lo separo, ¿ya? Por favor. 2 por 6 son 12. 6 por 1 son 6. 12 más 6, 18 ATPs. En total, para crear una molécula de glucosa. Por favor, para crear una molécula de glucosa. ¿Cuántas moléculas de NADPH se necesita? 12 moléculas de NADPH. Entonces, yo necesito 12 moléculas de NADPH, 12 moléculas, 18 moléculas de ATP. Si les dije 12 es porque, bueno, por este lado necesito 12. Miren, 2 por 6 son 12. Más 6, ahí están los 18, ¿ya? Entonces, lo que se necesita para la síntesis de una molécula de glucosa, se necesita 18 moléculas de ATP y 12 moléculas de NADPH. ¿Quedó claro? Ya, no olvidarnos. Ahora, en el examen de admisión llegó una pregunta. Decía, durante el ciclo de Krebs se utiliza ciclo de Krebs, ¿correcto? O ciclo de Calvin, ¿cuál será? Calvin, ¿no? Entonces, ¿por qué les hice esa comparación en ese momento? Porque cuando yo le dije ciclo de Krebs, de repente ustedes automáticamente pensaron en darme la respuesta de las cantidades de ATP. Entonces, este error suele suceder muchas veces cuando un alumno postula y confunde el ciclo de Krebs con el ciclo de Calvin. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, si queremos hablar de ATPs que se están utilizando, entonces tenemos que hablar del ciclo de Calvin. Entonces, la pregunta debe ser, durante el ciclo de Calvin, ¿cuántas moléculas de ATP se utilizan? Entonces, ahí debemos tener en cuenta que se refiere a una vuelta, ¿correcto? En una vuelta, entonces, cuando esto gire, ¿sí? Este ciclo de una vuelta, entonces, ¿cuántas moléculas de ATP en ese ciclo de Calvin se emplea? Se emplean 2 por acá, y acá una, serían 3. 3 moléculas de ATP. ¿Y cuántas moléculas de NADPH? 2 NADPH. 2 NADPH y 3 ATPs. Ojo, durante una vuelta en el ciclo de Calvin. Si me preguntan cuántas moléculas de ATP se necesita para la síntesis de una molécula de glucosa, ahí tengo que sumar las 18 moléculas de ATP y los 12, ¿no? Las 12 moléculas de NADPH. ¿Ya? Muy bien, entonces aquí está la explicación del ciclo de Calvin. Tienen que ustedes que comparar con la diapositiva anterior. Le dan una pequeña leída para que puedan hacer ahí una visualización de la explicación. La carboxilación, que es una etapa del ciclo de Calvin, es cuando la ribolosa fija el CO2 y se convierte en un compuesto inestable. Esa es la carboxilación. Cuando el compuesto inestable se cine 2 moléculas de PGA hasta la formación de gliceraldehído 3-fosfato, se le conoce como reducción. Y cuando el gliceraldehído se convierte o es convertido a ribolosa 1,5 bifosfato, tenemos la etapa de regeneración. ¿Ya? Eso ustedes lo van a leer y lo van a comprobar ahí con la diapositiva anterior. Bueno, muchachos, ahí nos quedamos. ¿Ya? Siempre tener muy presente ciclo de Calvin.
correcto para las preguntas. Nos vemos, ha sido un gusto. Hasta la próxima clase.